Oí a mi esposa decirle a su jefe durante la fiesta, te espero atrás, y en ese instante algo dentro de mí se quebró. No fue solo la frase, fue la entonación, la prisa disfrazada de naturalidad, la mirada que evitaba la mía, la forma en que ocultaba su nerviosismo tras una copa de vino espumoso barato. La noche había sido extraña desde hacía rato, e incluso sin querer creerlo, ya lo sabía. Pero saber, sospechar y ver son cosas muy distintas. Aún así, seguí adelante. Pasos pesados, el corazón acelerado, una mezcla de ira y miedo a tener razón. Cuando los vi a los dos juntos, allí, al fondo del salón, las manos que conocían mi rostro ahora explorando otro cuerpo, la voz que me decía que me amaba ahora susurrando promesas vacías a otro hombre, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. No grité, no lloré, no armé un escándalo. Simplemente miré y dije, con la poca dignidad que me quedaba, pueden continuar, pero no esperen que vuelva a casa con ustedes. La vergüenza se reflejaba en su rostro, pero mi decisión ya estaba tomada. Salí de allí con el peso de la traición sobre mis hombros y mi dignidad intacta. En los días siguientes, intentó encontrarme. Mensajes, llamadas, notas en la puerta, correos largos y desesperados que comenzaban con, me equivoqué, y terminaban con, por favor, perdóname. Pero nada dolía más que el silencio. Y eso fue lo que elegí. Silencio. Ausencia. El vacío como respuesta a alguien que hizo que mi presencia fuera desechable. Su jefe, su gran amante, mostró su verdadera cara en cuanto se dio cuenta de que me había ido para siempre, frialdad. Desdén. Aquella aventura que parecía tan emocionante mientras sucedía perdió su brillo al hacerse realidad. Y se quedó sola. Como siempre lo había estado, quizá, pero sin darse cuenta. Sola, tuvo que enfrentarse al espejo, el mismo en el que solía admirarse mientras se preparaba para mí, que ahora reflejaba lo que quedaba, arrepentimiento, culpa y la sombra de una decisión que le costó todo. ¿Yo? Seguí adelante. Lo intenté. Poco a poco, volví a aprender a vivir sin su presencia, sin la rutina, sin los besos matutinos ni el aroma en la almohada. Fue como desaprender a caminar para volver a aprender a volar. Dolía. Dolía mucho. Pero me recuperé. Primero por supervivencia. Luego, porque me lo merecía. Y entonces, cuando menos lo esperaba, conocí a alguien. Alguien que me miró con los ojos que ella había olvidado dedicarme. Alguien que no necesitaba decir, te quiero, para hacerme sentir amado. Que no esperaba la perfección, sino que ofrecía respeto. Que escuchaba mis silencios con cariño y se reía de mis historias como si fueran nuevas, aunque ya las hubiera contado antes. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo había perdido a una mujer. Me había liberado de una mentira. Pero el universo tiene una extraña forma de recordarnos lo que fuimos, lo que sufrimos y lo que podríamos haber sido. Tiempo después, cuando ya me había recuperado, ligero, caminando de la mano con este nuevo amor, ella apareció. No para disculparse. No con un discurso ensayado. Sino con la mirada baja, conteniendo la respiración, con el alma destrozada. Intentó decir algo, pero ya no había nada más que decir. Y aún así, le ofrecí lo que me correspondía, el perdón. No para reavivar la relación, sino para cerrar el ciclo. Para que comprendiera, de una vez por todas, que la traición no solo destruye una relación. Destruye el recuerdo de lo bueno. Borra la risa. Vacía los recuerdos. Y condena, para siempre, a quien traicionó, a vivir rodeado de las sombras de un amor que ya no existe. Y la vida, siempre dispuesta a cerrar ciclos sin piedad, me asestó el golpe final meses después. Una tarde, paseaba por un parque con la persona que ahora llenaba mi vida cuando oí risas a lo lejos. Era un niño. Corría torpemente con una flor en la mano, tropezando con hojas secas. Una escena común. Hasta que vi al hombre. Estaba agachado, riendo, con los brazos abiertos, listo para recibir esa pequeña tormenta de amor. Era yo. Mi reflejo más completo. Y por primera vez, vi mi pasado observándome. Ella estaba allí. Al otro lado del parque. Sola. Su mirada fija en mí. No hubo palabras.
Ningún intento de conexión. Solo silencio. Pero ahora, un silencio distinto. Un silencio que no traía preguntas, sino respuestas. Respuestas que la vida había entregado cruelmente. Me miró como se mira un mundo entero perdido. Y yo la miré como quien, por fin, comprendió que no se puede perder lo que nunca se poseyó del todo. La sonrisa infantil al llegar a mi lado, los ojos de la mujer brillando de alegría, y el peso invisible que se le quitó de encima, todo sucedió en segundos. Pero bastó para sellar lo que jamás podría volver a ser. Me traicionó por impulso, tal vez por necesidad, tal vez por vanidad. Nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que, en ese momento, al mirarla y ver la silenciosa desesperación en sus ojos, lo comprendí, perdió lo que muchos buscan toda la vida sin encontrar jamás. Perdió a alguien que, aún imperfecto, la amó por completo. Que la miró con sinceridad. Que jamás habría elegido a otra persona. Perdió el amor verdadero. Y lo más cruel de todo, es que ahora lo sabe. Lo más cruel, es que ahora ella lo ve. Y aún así, jamás podrá volver a tocarme. Jamás volverá a ser vista de la misma manera. Jamás volverá a oír mi voz llamándola con cariño. Lo único que le queda es un recuerdo, uno que se hará más pesado con cada día que pase. Con cada cumpleaños que pase sola. Con cada mañana fría sin un buenos días. Con cada noche que despierte de un sueño feliz y se dé cuenta de que está en una habitación oscura, con el vacío ocupando el lado de la cama donde una vez hubo amor. ¿Qué le sucede a alguien tras perder el verdadero amor? ¿Qué queda cuando se cambia un hogar por una aventura? ¿Cuando el único lugar donde el corazón podía descansar de verdad se destruye con las propias manos? Algunos dicen que todo pasa. Pero no todo pasa. Algunas pérdidas no se convierten en lecciones, sino en castigo. Lo curioso es que, yo creía que el final había sido el día que la vi con él. Creía que el punto álgido del dolor había sido aquel momento en que le di la espalda y le dije, no esperes que vuelva. Pero el verdadero punto de inflexión, el verdadero final de nuestra historia, llegó mucho después. El día que me vio sonreír. El día que se dio cuenta de que, a pesar de todo, yo había renacido. El día que comprendió, sin necesidad de oírlo, que el perdón que le ofrecí era real, pero que volver era imposible. Ella siempre pensó que yo sería el tipo de hombre que la perdonaría y la aceptaría de nuevo. Nunca imaginó que aprendería a vivir sin ella. Y mucho menos que aprendería a amar de nuevo. A amar mejor. A amar libremente. Pero lo más inesperado de todo, es lo que sucede, cuando decide hacer algo que podría cambiarlo todo. Porque cuando el dolor se convierte en desesperación, algunas personas cruzan límites que nunca deberían cruzar. Y es en este punto, donde la historia realmente comienza. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición nunca será romance, todas las historias son ficticias, pero los sentimientos que evocan son reales, porque, la moraleja es clara, la traición destruye, hiere y cambia vidas para siempre. Nuestras historias no romantizan los errores, revelan verdades, así que respira hondo, prepara tu corazón. Estás a punto de escuchar una historia, impactante, intenso e inolvidable. Se conocieron en un tímido día de otoño, con las hojas cayendo lentamente sobre las anchas aceras, cuando el viento parecía susurrar más que soplar. Había algo sencillo en aquel encuentro, una casualidad casi poética. Ella esperaba un taxi frente al teatro después de una obra a la que ambos habían asistido por motivos muy distintos, él, porque acompañaba a un amigo que había decidido no ir a última hora, ella, porque la obra le recordaba a su padre, fallecido 2 meses antes. Allí estaban los dos, en el mismo lugar, sin imaginar que aquel momento marcaría los años siguientes de sus vidas. Cuando él le ofreció llevarla, ella dudó. Pero había algo sereno en su mirada, una suave melancolía, una paz que contrastaba con la ansiedad que ella cargaba sobre sus hombros. Aceptó. Se llamaba Eisen. Un hombre de voz serena, ingeniero civil, metódico sin ser frío, con la hermosa costumbre de encontrar siempre significado en las cosas sencillas. La forma en que doblaba las servilletas, ajustaba su reloj, revolvía el café antes de beberlo, todo parecía un ritual que transformaba lo cotidiano en algo íntimo. Era el tipo de hombre que guardaba silencio no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía escuchar. Ella, Julia,
era relaciones públicas en una empresa de diseño de interiores, carismática, llena de vida, con una risa que estallaba como fuegos artificiales cuando se permitía ser feliz. Era observadora, un poco vanidosa y con un talento natural para adaptarse a cualquier ambiente. Julia tenía una sonrisa fácil, pero sus ojos siempre delataban cierto anhelo de ser amada, un viejo temor a no ser suficiente. Se enamoraron poco a poco. Sin prisas, sin promesas teatrales. Crearon una rutina que, gradualmente, se volvió indispensable. Los domingos empezaron a saber a tortitas en la cama y series nocturnas. Los mensajes del mediodía se volvieron más importantes que los propios compromisos. Y el mundo, de repente, empezó a girar en torno a pequeños detalles, su flor favorita, que él aprendió a comprar sin necesidad de una ocasión especial, la forma en que ella le doblaba la manga de la camisa antes de cenar, las notas escondidas en el coche, los silencios reconfortantes. No era un romance de película, era una intimidad sacada de un libro bien escrito, donde cada capítulo parecía tener sentido, incluso sin grandes giros argumentales. El apartamento al que se mudaron juntos era pequeño, pero tenía un balcón que a Julia le encantaba. Siempre decía que ese espacio sería su remanso de paz, y, en efecto, allí compartieron sus mejores momentos, conversaciones con vino de por medio, decisiones importantes tomadas con las piernas entrelazadas, sueños que se esparcían al viento como semillas. Isen, aunque reservado, se abrió a la idea de compartir su vida con alguien. Y cuando le propuso matrimonio a Julia en un viaje a Vermont, entre las doradas hojas de otoño, ella lloró tanto que apenas pudo responder. Dijo que sí entre lágrimas, risas y temblores, como quien por fin se siente segura de sí misma. La boda fue sencilla y hermosa, rodeada de amigos íntimos, familiares y una banda sonora de canciones que reflejaban su relación. Isen parecía más tranquilo que nunca ese día, y Julia, incluso con el corazón acelerado, les dijo a todos que jamás imaginó casarse con tanta paz. Su vida juntos se desarrolló con tranquilidad. Trabajaron juntos para amueblar su nuevo hogar, hicieron planes, decidieron posponer la paternidad por un tiempo y disfrutaron de la libertad de ser dos adultos enamorados, explorando la vida juntos. Él la apoyó en sus decisiones, incluso cuando eran impulsivas. Ella admiraba su estabilidad, incluso cuando lo molestaba por su afán de control. Aprendieron a ceder, a negociar el espacio, los estados de ánimo y los deseos. Hubo discusiones, por supuesto, pero ninguna más grande que el amor que los unía. La carrera profesional de Julia empezó a despegar con mayor intensidad. Su empresa ganó visibilidad, comenzó a organizar eventos de mayor envergadura, a cultivar contactos más influyentes, a recibir invitaciones a recepciones elegantes y a realizar viajes de negocios. Isen, por otro lado, mantenía una rutina más estable y discreta, pero nunca dejó de apoyarla. Incluso cansado, la acompañaba a las fiestas. Aunque no se sentía cómodo en ese mundo de sonrisas perfectas y discursos ensayados, permaneció a su lado. Nunca se quejó, ni siquiera cuando poco a poco notó que Julia empezaba a cambiar. Comenzó a cuidar aún más su apariencia, hablaba con entusiasmo de nuevos proyectos y mencionaba nombres que antes no formaban parte de su vocabulario habitual. Isen notó en silencio los pequeños cambios, las largas jornadas laborales, las cenas canceladas a última hora, los móviles en silencio los fines de semana. No había pruebas de nada, ni indicios. Solo intuición, ese sexto sentido que no tiene voz pero que grita desde dentro. Y aún así, guardó silencio. Porque confiaba. Porque prefería creer que los cambios provenían del éxito y no de algo más profundo. Porque amar también significa autoengañarse cuando la verdad parece amenazar lo que se ha construido con tanto esmero. Julia percibió esa seguridad. Y quizá por eso él se hundió cada vez más en la ilusión de que todo estaba bajo control. Empezó a separar los mundos sin darse cuenta, el mundo de Isen, con su predecible tranquilidad, y el nuevo mundo, donde ella era admirada, deseada y respetada por su inteligencia y belleza. Ella no se daba cuenta, o fingía no darse cuenta, de que se estaba alejando. Isen, por su parte, se aferraba a los detalles, la forma en que aún dejaba su perfume en el aire al salir, la taza de café que aún lavaba a medias, la forma en que decía, hasta luego, sin mirarlo a los ojos. Se resistía a la idea de que todo eso pudiera estar desvaneciéndose entre las grietas de la rutina. Se esforzaba por mantener viva la llama, por hacer que el amor perdurara incluso ante la sutil distancia que crecía entre ellos.
Aún había cariño, caricias, besos. Pero ya no había presencia. Julia, cada vez más absorta en el nuevo universo que estaba construyendo, estaba presente físicamente, pero no espiritualmente. Y Isen, al darse cuenta de esto, intentó recuperar los momentos perdidos. Empezó a cocinar más a menudo, a volver a aprender las canciones que escuchaba al principio de su relación, a planear escapadas de fin de semana. Con cada intento, recibía sonrisas dulces y promesas de «a la próxima vez». El amor, que aún existía, ya no bastaba para llenar el silencio que comenzaba a ensancharse entre ellos. Los amigos lo notaron, pero evitaron comentar. Los padres, más distantes, no tenían ni idea de lo que ocurría. Y la pareja, aunque emocionalmente deteriorada, mantenía una imagen social inquebrantable. Las fotos seguían en las redes sociales, seguían asistiendo juntos a eventos, seguían documentando las cenas con mensajes optimistas. Era una mentira sutil, pero bien ensayada. Una mentira que duele más porque no grita, solo susurra lentamente hasta que todo se derrumba. Isen no lo sabía, pero el punto de quiebre ya estaba marcado. Una fecha específica. Un evento importante en su empresa. Una velada que comenzaría con un brindis, sonrisas y promesas de éxito. Una velada que terminaría con algo roto, no un vaso, no una botella. Sino algo mucho más difícil de reparar. Mientras se preparaba para acompañarla, incluso cansado tras un agotador día de trabajo, ella sonrió frente al espejo con un brillo distinto en los ojos. Y por primera vez, sintió verdadero miedo. Un miedo sin forma, pero con sabor. Un sabor amargo que le recorrió la garganta como si presagiara el final. Y sin embargo, se fue. Esa noche aún no había llegado. Pero la tensión ya se palpaba en el aire. El ambiente estaba cargado de algo indefinible, perceptible en los detalles, en las miradas esquivas, el abrazo fugaz, el beso apresurado, las manos que se soltaban antes de tiempo. Su historia, construida con tanto esmero, estaba a punto de cambiar para siempre. Pero ninguno de los dos lo sabía aún. O quizás solo uno de ellos. Porque mientras uno aún creía, el otro, ya había dejado de luchar. Esa noche, el salón estaba más iluminado de lo habitual, decorado con sofisticados arreglos y cálidas luces que colgaban sobre las cabezas de los asistentes, quienes reían a carcajadas, brindaban por contratos y celebraban goles. Los discursos habían terminado, la música llenaba la sala con un agradable jazz moderno y las copas tintineaban en manos ansiosas por otra copa. Julia se movía entre los invitados con la elegancia de quien conoce a cada uno de ellos, riendo brevemente, intercambiando saludos y deslizándose con seguridad entre los grupos. Isen, siempre discreto, permanecía al margen, observando los detalles del ambiente y de ella. Había algo extraño en el aire. No sabía si era la forma en que Julia evitaba el contacto visual durante demasiado tiempo, o el hecho de que estuviera visiblemente inquieta, como si esperara algo. A alguien. Su sonrisa ya no parecía la misma, y aunque aún conservaba un brillo especial, ya no era su reflejo. La oyó por casualidad. Salía del baño, ajustándose la manga de la camisa, cuando su voz atravesó el muro de ruido de la música y las conversaciones. Reconoció el tono, reconoció la urgencia. La frase lo golpeó como un puñetazo: «Te espero atrás». El mundo no se detuvo, pero para él, se congeló. El sonido de su propia respiración se intensificó y, por un momento, todo se amortiguó, como si estuviera sumergido. Continuó, con pasos que delataban su renuencia a ver lo que ya sabía, a confirmar lo que su instinto le había estado gritando durante semanas. Continuó, cada paso pesado como una piedra, como si el dolor ya estuviera tatuado en su piel antes incluso de ver lo que necesitaba ver. Al doblar la última esquina del pasillo exterior, los encontró a los dos. Y no había lugar para la duda. Ni espacio para explicaciones. Ella estaba apoyada contra la pared, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, los brazos de él rodeándola por la cintura, sus rostros muy cerca, la intimidad emanando de cada gesto. El jefe, que hasta ese momento era solo un nombre entre tantos que Julia mencionaba casualmente, ahora era de carne y hueso, una presencia en un momento que ya no podía deshacerse. El tiempo se detuvo. Isen no dijo nada de inmediato. Simplemente los miró. Se apartaron al verlo.
Ella palideció como si hubiera visto un fantasma. El otro hombre pareció avergonzado, pero mantuvo la compostura. Isen simplemente los miró fijamente durante largos segundos y dijo, con voz firme, sin alzar la voz, pero cortante como una navaja, pueden continuar, pero no esperen que vuelva a casa con ustedes. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Dio la espalda y se marchó, dejando atrás no solo la fiesta, sino una parte de sí mismo que jamás volvería a existir. De camino al coche, su corazón latía con una fuerza que ni el tiempo podía detener. En su pecho, el vacío era tan real que dolía físicamente. No era solo celos, no era solo el dolor de la traición. Era la pérdida de lo que había sido, la destrucción de lo que pudo haber sido. Era el derrumbe de todo aquello que creía seguro. Y más aún, era el final de una historia escrita por dos manos, destrozada sin previo aviso, sin una disculpa. En los días siguientes, lo intentó. Lo intentó de todas las maneras posibles. Envió mensajes, dejó notas, llamó repetidamente a la puerta de su antigua casa. Él, sin embargo, permaneció en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo con aquella última mirada en el pasillo. Ella suplicó hablar, escribió largas cartas, admitió su error. Dijo que había sido débil, que era una fase, que se sentía invisible, que no sabía cómo lidiar con su propio ego alimentado por otro hombre. Pero ninguna de esas palabras llegó a Isen. Ninguna pudo borrar la escena que había presenciado con sus propios ojos. La verdad es que, cuando se rompe la confianza, el amor no desaparece, se pudre. Y él ya podía oler lo que una vez fue dulce y ahora le provocaba náuseas. El jefe, a su vez, se distanció rápidamente. En cuanto la situación se hizo evidente, dejó claro que no tenía intención de mantener nada. Ella, que había creído que aquello podría ser algo más, se encontró sola. Rechazada, marcada por el dolor. Intentó retomar su vida como antes, pero algo en su interior había cambiado. Las miradas en el trabajo ya no eran las mismas, y la seguridad en sí misma que la hacía brillar ahora temblaba en cada presentación. Su orgullo se hizo añicos en el momento en que comprendió que no había vuelta atrás, y el peso de la soledad se volvió insoportable cuando se dio cuenta de que él no regresaría. Pasaron los meses. Isen se sumió en el silencio durante mucho tiempo, curando sus heridas en privado. Cada objeto de la casa contaba una historia que aún no estaba listo para borrar. Pero, con el tiempo, fue reemplazando los recuerdos. Empezó a salir más, a reconectar con sus amigos, a redescubrir sus propios gustos. Redecoró el salón. Donó cosas que ya no le servían. La cicatriz aún dolía, pero ya no sangraba. Y una de esas noches, por un sutil giro del destino, conoció a alguien. Una mujer con una sonrisa serena y unos ojos que no pedían nada, solo ofrecían su presencia. Una presencia sincera, honesta y luminosa. Era diferente. Y precisamente por eso, sanadora. La nueva relación no comenzó con promesas, sino con respeto. Isen no ocultó su pasado, no escondió su dolor. Ella no lo juzgó. Solo lo escuchó y respondió con cariño. Poco a poco, sin darse cuenta, se permitió sentir de nuevo. Julia, sin embargo, seguía presente como una sombra que se negaba a desaparecer. Había arrepentimiento en cada palabra que ya no podía decir. De vez en cuando enviaba un mensaje que quedaba sin respuesta. Sabía que ya no formaba parte de su vida, pero aún así persistía, como quien intenta reavivar una llama calentando cenizas. Y fue entonces cuando el destino, con su sutil e implacable ironía, orquestó un reencuentro inesperado. Una tarde de sábado, un sol suave, un parque lleno de familias y parejas paseando tranquilamente. Isen caminaba junto a su nueva pareja, y entre ellos, una niña de cabello castaño claro, su hija, sostenía una flor recogida del césped. Corrió delante de ellos con los brazos abiertos, riendo, y Isen se agachó para saludarla, abriendo los brazos en un gesto espontáneo y cariñoso. Fue en ese momento cuando Julia lo vio. Estaba sentada a unos metros de distancia, sola, con un libro en el regazo que no había leído en mucho tiempo. Sus ojos se detuvieron en esa escena, paralizados. No eran celos. Era un dolor repentino. Dolor por algo que aún vivía,
pero que ya no le pertenecía. Dolor por una versión de sí misma que murió el día en que decidió herir a quien más la amaba. La sonrisa de Isen, la risa del niño, la mirada amorosa de la nueva mujer. Todo era insoportable de ver porque era todo lo que Julia había desechado. Todo lo que había tenido en sus manos y destruido. No se acercó. Simplemente observó, con los ojos llenos de lágrimas, como el hombre que una vez fue suyo ahora pertenecía por completo a otro mundo. Un mundo al que no pertenecía. La culpa la consumía. No había lugar para justificaciones. Lo que vio en aquel parque era más doloroso que cualquier regaño, cualquier castigo, cualquier reprimenda moral. Lo que vio fue el reflejo de lo que había perdido. La verdadera imagen del amor que había dejado escapar. Allí, sin necesidad de palabras, lo comprendió. Ya no se trataba solo de traición. Se trataba de consecuencias. Se trataba de que la vida siguiera adelante, sin llevarla consigo. Se trataba de ver a alguien que la amó profundamente aprender a amar de nuevo, pero sin ella. Se trataba del verdadero final. No el de la pelea, el descubrimiento, el escándalo. Sino el final que llega en silencio, cuando ya no hay vuelta atrás. Salió tambaleándose, como quien intenta caminar tras un puñetazo en el estómago. El mundo seguía girando, la gente reía, el sol seguía brillando. Pero dentro de ella, todo se había detenido. Y por primera vez, comprendió lo que es vivir con el peso de la ausencia. No de alguien que murió, sino de alguien que eligió vivir sin ella. Ese era el verdadero castigo. No la soledad, no el arrepentimiento. Sino la certeza de que, si pudiera volver atrás en el tiempo, haría todo de forma diferente, e incluso entonces, sería demasiado tarde. En los meses que siguieron a aquella tarde en el parque, sus caminos se separaron por completo. Para Isen, la vida encontró un nuevo eje, un nuevo aliento. Las mañanas recobraron su significado, y los pequeños rituales, el café recién hecho, el periódico sobre la mesa, un beso antes de irse a trabajar, volvieron a suceder con naturalidad, ahora con alguien que no solo lo amaba, sino que lo respetaba en silencio, con total presencia. Era diferente. No había necesidad de demostrar nada, ni urgencia por impresionar. Era un amor ligero pero profundo, construido a partir de los fragmentos que había recogido de sí mismo y transformado en algo nuevo. Ya no era el mismo hombre, pero eso no significaba que estuviera destruido. Al contrario. Ahora había en él una firme serenidad, una mirada madura, una fuerza que no provenía del dolor sufrido, sino de la decisión de no dejarse consumir por él. Junto a esta nueva mujer, comprendió que la paz no reside en repetir el pasado, sino en permitirse construir un nuevo futuro con alguien que no carga con el peso de los errores del pasado. Juntos, crearon recuerdos sinceros, libres de la sombra del engaño. E incluso cuando el pasado intentaba colarse, en forma de recuerdos fugaces o fantasmas, él sabía exactamente dónde colocarlo, en el lugar de las lecciones. Y una de esas lecciones era clara: jamás volver a dar cabida a alguien que no conoce el valor de la confianza. Julia, en cambio, comenzó a vivir una época gris. La vida no se detuvo, pero se prolongó indefinidamente. Los días se repetían como frías copias de una versión imperfecta de sí misma. El trabajo perdió su brillo, las invitaciones disminuyeron, los mensajes se volvieron escasos. La gente que antes la rodeaba siempre parecía demasiado ocupada, demasiado distante, como si presintieran que llevaba algo roto en su interior que podía contaminar cualquier ambiente. Sus intentos de reconstrucción eran como castillos de arena, siempre se derrumbaban. Por mucho que intentara reinventarse, la mirada vacía en el espejo le recordaba quién había elegido ser en aquel momento decisivo. Algunas noches, Julia se despertaba sin aliento, como si se estuviera hundiendo. Y tal vez así fuera. No hubo escándalo público, ni castigo legal, pero sí algo peor, su conciencia. La clara comprensión de que había desechado algo valioso, algo con lo que muchos sueñan y jamás encuentran. Ella lo tenía. Y lo destruyó. Y lo peor de todo, se destruyó a sí misma en el proceso. La traición, para ella, era como un veneno lento que ahora le recorría las venas a diario. Después intentó tener relaciones. Intentó enamorarse de nuevo. Pero ningún hombre la miró con la misma sinceridad. Ninguno la conmovió como lo hizo Isen.
El problema es que, incluso si lo lograra, ya no sería la misma mujer de antes. Y tal vez ni siquiera sería capaz de recibir amor puro sin contaminarlo con el peso de la culpa. Hubo un día, en particular, en que el arrepentimiento se transformó en desesperación. Era domingo por la tarde. Caminaba sola por uno de los lugares que solía frecuentar con Isen. No esperaba verlo, pero el destino, en su precisa ironía, lo puso frente a ella una vez más. Caminaba de la mano con su nueva acompañante, con el rostro tranquilo y la mirada serena. Había paz en él. Instintivamente, cambió de rumbo. No la vieron. Y, sin embargo, quedó impactada. Aquella visión, tan común, tan simple, destruyó lo poco que quedaba de la esperanza a la que se aferraba con obstinación. No habría vuelta atrás. No habría una segunda oportunidad. No habría más, y sí. Solo el silencio eterno de una mala decisión. Tiempo después, reunió el valor necesario y escribió un último mensaje. Ya no era una petición. Era una súplica de perdón. Sincera. Sin rodeos. Sin ruegos. Solo un reconocimiento. El reconocimiento de que había fallado, de que había herido, de que había destruido. Isen leyó el mensaje y respondió. Breve. Directo. Te perdono. No para que volvamos a estar juntos, sino para que encuentres la paz. Yo ya la he encontrado. Al leerlo, Julia lloró como nunca antes. No porque quisiera volver, sino porque por fin comprendió que el perdón no traía la redención. Era solo un espejo. Y en ese espejo, vio todo lo que ya no estaba. Isen siguió adelante con su vida. Se volvió a casar en una ceremonia íntima, rodeado de unos pocos amigos, pero sinceros. La niña que solía correr por el parque se convirtió en parte esencial de su vida. Lo llamaba papá, con una ternura que lo conmovía profundamente. No se trataba de lazos de sangre, sino de presencia. Y él estaba presente. Constante, cariñoso, incondicional. Su nueva esposa, a su lado, le brindó no solo amor, sino también respeto. No necesitaban gritar para ser escuchados, no necesitaban prometerse la eternidad, estaban ahí, cada día, demostrándose mutuamente que su amor siempre se renovaba. Julia, por su parte, decidió mudarse a otra ciudad. No para escapar, sino por agotamiento. Necesitaba respirar un aire diferente, dejar de oír los ecos del pasado en cada esquina. Se llevó solo lo esencial y el corazón vacío de expectativas. En su nueva vida, buscó pequeños comienzos, un nuevo trabajo, una planta en el alféizar, libros que nunca había tenido tiempo de leer. Pero el vacío persistía. Porque empezar de nuevo es posible, sí. Pero algunos comienzos dejan cicatrices que duelen para siempre. Y así terminó la historia. Un final que no fue ni venganza ni justicia. Fue simplemente consecuencia. La consecuencia natural de decisiones que parecían inofensivas, pero que abrieron profundas heridas. Su traición no solo destruyó un matrimonio. Destruyó la confianza, el cariño, la admiración. Destruyó la base segura sobre la que se construye el amor verdadero. Y este tipo de destrucción no se puede revertir con arrepentimiento. Se puede perdonar. Pero jamás olvidar. Si has llegado hasta aquí, comenta qué te ha parecido esta historia. Tu opinión es muy importante. Suscríbete al canal para seguir leyendo historias como esta, todas con un propósito claro, mostrar la verdad tras los errores que a menudo se romantizan. La traición no es un simple desliz. Es una herida profunda que separa a quienes fuimos de quienes somos. Destruye hogares, corrompe sentimientos y convierte las promesas en polvo. Esta historia es ficticia, pero los sentimientos que evoca son reales para miles de personas que viven con las consecuencias de una decisión irreflexiva. En este canal, no apoyamos ningún tipo de traición. Defendemos la verdad, el respeto y el amor basados en la honestidad. Recuerda, a veces no hay segundas oportunidades. Piensa antes de destruir lo que algún día podría convertirse en el mejor recuerdo de tu vida.